Bien, chicos. Muy bien. Entonces, como les dije, vamos a desarrollar la historia del Imperio Incaico, ¿ya? El tema es extenso, ¿ya? El tema es extenso, ¿ya? Hablar de los incas es hablar tranquilamente hasta 3, 4 clases. Yo recuerdo que los que estuvieron en primaria, en quinto grado, recordarán conmigo, los que estuvieron en primaria, en quinto grado conmigo, recordarán que Inca se hizo hasta en 3 clases o 4, creo, ¿no? El tema es extenso, chicos. ¿Ya? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Ok, ok. Ok, chicos, ok. Bueno, vamos a ver. A ver. Los incas representan la última fase de desarrollo autónomo en el Perú antiguo. Ya, la última fase. La última fase de desarrollo en el Perú antiguo. Sí, pero está apagado, profesor. Miss, un favor, ¿me puede hacer? Miss, 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 ¿sí? Miss, está ahí un favor, Miss, un favor, ¿se encuentra ahí? Se ve que la Miss se ha retirado. Dígame, profesor. Miss, Miss, un favor, tengo una pequeña urgencia, tengo que hacer aquí. ¿Me podría dejar de grabar un par de minutos? Ya, profesor. Un favor, 2 minutos más, o 3, ya. Ya, chicos, 2 minutos, chicos, una emergencia. Ok.
Ok, Miss, disculpe la molestia. Miss, empezamos de nuevo. Miss. Ok, ok. Muy bien, chicos. A ver, todo el salón. ¿Puede ver la diapositiva? Sí, profesor. Ya, disculpen, chicos, la inconveniente. Miss, ¿está ahí? Ya, no importa. A ver, jóvenes, vamos a ver lo siguiente, chicos. Vamos a ver lo siguiente. ¿Puedo grabar? No, no puedo grabar yo. Ya, como estábamos diciendo, chicos, vamos a hablar de los incas. Cuando hablamos de los incas, jóvenes, cuando se habla de los incas, hay que entender, jóvenes, que estamos hablando de la última fase de desarrollo autónomo, ¿ya? De hecho, los incas vienen a ser la última síntesis cultural que se dio en el mundo andino. Bueno, los incas, entonces, jóvenes, es la última etapa donde el desarrollo que se da en nuestro territorio es autónomo. Tú sabes muy bien, después de los incas, ¿quiénes van a venir, chicos? A ver, jóvenes, después de los incas, ¿quiénes llegan? A ver, ¿nadie? Después de los incas se produce la... A ver, su compañero ya responde. La invasión española. Muy bien. Muy bien, Listo. Mascar. Muy bien, Marcalaya. Ok, sigamos. Algunas cuestiones básicas. La civilización inca se desarrolla en América del Sur, a orillas del Pacífico, ¿ya? Estamos en los Andes centrales. En su etapa de mayor esplendor, abarca un área que comprende 1.700.000 kilómetros cuadrados en su etapa de mayor esplendor, ¿ya? Es decir, su etapa de mayor esplendor, jóvenes, es la fase imperial. Y mira, abarca los actuales países de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina. En este mapa, que bueno, es un dibujo, en realidad es un dibujo mío, puedes observar los países que abarca el imperio incaico en su máximo apogeo. ¿Los chicos? A ver, acá tenemos Perú. A ver, chicos, ¿qué país estoy señalando ahorita? Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador y parte de Colombia. Es el área, todo el área que ocupa el Tahuantinsuyo. Ya. Ahora, la división territorial. La división territorial se divide en 4 sectores. Esta división es atribuida a Pachacútec, pero algunos autores la atribuyen a Tupac Yupanqui. ¿Estamos de acuerdo? Acá tenemos los 4 suyos, los famosos 4 suyos. El idioma oficial del Tahuantinsuyo es el quechua, bueno, en este caso el runasimi. Cuando llegan los españoles, por lo menos se sabe que al menos habían 30 dialectos locales, ¿ya? De los cuales muy pocos han sobrevivido hasta el día de hoy, salvo el quechua y el aymara, los demás dialectos prácticamente han desaparecido, ¿ya? Muy bien. Ahora, veamos cómo es el origen de los incas. Primero veamos el origen mitológico. Cuando hablamos de origen de los incas, primero iremos a la parte mitológica. Primero estudiemos la leyenda del lago Titicaca. Esta leyenda, jóvenes, es la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Leyenda que fue narrada por el cronista mestizo, el inca Garcilaso de la Vega. ¿Ya? Aquí, en este caso, en este caso, la pacarina de los incas viene a ser el lago Titicaca. Garcilaso de la Vega nos narra, nos habla de las aventuras de una pareja, de Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes fueron enviados por el dios Sol, ¿no? Ellos salieron desde las profundidades del lago Titicaca y Manco Cápac llevaba una barreta de oro, cuya misión era, en el lugar donde ésta se enterrase, fundaría una ciudad, el Cusco.
Esta es la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. La otra leyenda es la leyenda del Pacaritambo, recogida en la obra de Suma Narración de los Incas, del cronista Juan de Betanzos. La particularidad es que este es el documento, esto es más antiguo, es la leyenda más antigua que se tiene noticia. En este caso, el dios creador no es el sol, es Huiracocha. La Pacarina es el cerro Tamputoco. Y los héroes son 4 hermanos Ayar y sus 4 esposas, ¿no? Aquí tenemos, chicos, los 4 jóvenes hermanos con sus respectivas esposas, que eran hermanas entre sí. Ayar Manco, Mama Ocllo, Ayar Cachi, Mama Cora, Ayar Uchu y Mama Rawa, y Ayar Auca y Mama Huaco. Eran los hermanos con sus respectivas esposas. Ok, sigamos. Ya. Bueno, acá tenemos imágenes que nos narra este mito, ¿no? Sabemos que Ayarcachi era el más poderoso, sus hermanos lo encerraron, luego él fugó, se convirtió, ¿no? Él fugó, pero bueno, se convirtió, le salieron alas, perdonó a sus hermanos, pero se convirtió en piedra, sus hermanos fueron desapareciendo, hasta que al final solo quedó Ayar Manco y junto con las otras 4 mujeres fundó el Cusco. Entonces, jóvenes, aquí tenemos la primera leyenda. Ya. El origen histórico. Vamos a ver, jóvenes, la migración. Ya. Ahora, la parte de mitológica vamos a corroborarlo con la parte histórica. Por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, que salen del lago Titicaca. Aquí vamos a hablar de los habitantes de Taipicala, es decir, Tiahuanaco. ¿Ya? Estos ya es los habitantes de Paicapá, la migración de los habitantes de Taipicala, ¿no? O sea, de Tiahuanaco hacia el Valle del Guatanay, hoy en día el Cusco. Lo que pasa es que los Taipicalas están escapando, huyen de los Aymaras. ¿Ya? Recuerda la invasión aymara que acabó con el Tiahuanaco. Pues bien, los Taipicala huyeron, por lo visto, a través del lago Titicaca. Cruzaron el Titicaca, llegaron a la orilla occidental, a la orilla norte, y desde ahí marcharon a fundar el Cusco. Muy bien. Esto se relaciona con la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Otra, en cambio, otra explicación histórica es la migración de 4 tribus, Chilquis, Mascas, Maras y Tampus, quienes se asentaron en los valles ¿no? de los ríos Tulumayo y Guatanay, y luego estas tribus se enfrentaron entre sí, pero finalmente primó la cordura y se terminaron fusionando. Esta parte de las 4 tribus se relaciona con los hermanos Ayar. O sea, si te das cuenta, esta explicación histórica trata de dar una explicación a la parte mitológica. ¿Ya, chicos? Bien, sigamos, jóvenes, sigamos. Ya. Ahora, los primeros informes que se tienen de los incas jóvenes proviene por parte de los cronistas, ¿ya? El problema es que los cronistas españoles debieron afrontar problemas como el idioma, la distinta idiosincrasia, es decir, no se ponían diferentes maneras de cómo explicar el proceso de los incas. Los españoles, por ejemplo, trataban de dar una explicación afín a sus ideas, a sus creencias, pero bueno, eso no se podía dar. ¿Ya? Al comienzo hubo cronistas españoles, luego aparecen cronistas mestizos e indígenas. Todos ellos basaron sus relatos en los hechos que recogieron a lo largo de todo el imperio. Hasta aquí, jóvenes, tenemos la parte generalidades, ¿no? Todo lo que habla sobre el origen de los incas. Ahora vamos a centrarnos en esto, la Capat Cuna. La Capat Cuna es la lista oficial de incas. ¿Qué quiere decir eso? Es la lista real. ¿Ya, chicos? La lista oficial. Esta lista oficial, la que vamos a utilizar, nos fue dada por el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Por el cronista mestizo Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega hace una relación que ustedes pueden ver. Él divide a los incas, mira, por favor, mirándola, en 2 dinastías, los Urin Cusco y los Anan Cusco. ¿Estamos de acuerdo?
Los Urin y los Anan, el Bajo Cusco, el Alto Cusco. Si tú deseas, curacas, sacerdotes, jefes militares. ¿Ya? Ahora, el problema es que si tú miras bien a la derecha, en la fila central están los gobernantes, a la derecha está la división histórica de los incas, que es dividida, bueno, podemos dividirla en 4 etapas bien definidas. El periodo legendario que se pierde en la leyenda, ¿no? Es la etapa de leyenda, la fase mitológica, ¿ya? El periodo legendario se pierde en medio de las leyendas. O sea, no estamos seguros si existió o no. Tú sabes que los pueblos, cuando tratan de explicar su origen, su origen se pierde en medio de la leyenda, de la tradición, de los cuentos. Pues bien, en ese periodo legendario observamos la presencia de 2 gobernantes, de Manco Cápac y de Sinchi Roca. Estos 2 son los 2 primeros gobernantes. Pero en este periodo legendario, mi estimado alumno, como te dije, es un periodo de leyenda. No puedo decirte con la seguridad de que estos 2 personajes existieron. ¿Ya? No podemos decir al 100% estos señores existieron. Solo es mitología, nada más. Ok, luego pasamos al periodo de la confederación tribal o también reino del Cusco, el reino cusqueño. En esta etapa joven, ya es una etapa histórica. Se inicia con Yoke Yupanqui, quien es un personaje histórico, ¿ya? Se inicia con Yoke Yupanqui, sigue con Maita Capac, Capac Yupanqui. Y si tú miras bien la imagen, Capac Yupanqui es el último miembro de los Urin Cusco. A su muerte, a la muerte de Capac Yupanqui, se produce, bueno, en realidad fue un golpe de estado. Capac Yupanqui es asesinado, las malas lenguas por ahí dicen que fue su hermana la que lo envenenó a fin de que su esposo, Inca Roca, ascienda al trono. Una cosa es cierta, hubo un cambio dinástico. Los Urin fueron relegados, los Urin Cusco son relegados, dejan de gobernar y los Anan Cusco, que en ese caso la facción militar, asume el mando. Eso es lo que se ve en términos reales. ¿Ya? Los Urin Cusco van a concentrar su poder en el aspecto religioso, mientras los Anan concentran su poder en el aspecto militar. El primer miembro de los Anan es Inca Roca. Él forma parte de la llamada Confederación Tribal o Reino del Cusco. Pues bien, a la muerte de Inca Roca le sucede su hijo, Yaguar Huaca. Él gobierna, tiene un gobierno tranquilo, una serie de problemas, porque guerras de expansión, lo usual para la época. A su muerte, asume el mando su hijo, Huiracocha. Ya. Dicho sea de paso, nombre de un dios, eso llama mucho la atención. Eso lo explicaremos más adelante. El reinado de Huiracocha, que había sido fructífero en lo que cabe, en un periodo turbulento como el que fue el segundo regionalismo, se vio interrumpido con la presencia de los chancas. Los chancas, feroces guerreros procedentes de lo que hoy en día es Apurímac y Ayacucho, cargaron sobre el Cusco, marcharon hacia la ciudad. Las crónicas que nos narra Garcilaso de la Vega nos habla de que Huiracocha huyó, dejó la ciudad a su suerte. Un oscuro príncipe, Cusi Yupanqui, se asumió el mando asumió el mando y empezó a coordinar la defensa de la ciudad. Este joven príncipe se enfrentó valientemente a las huestes de los chancas y les infligió una grave derrota. La historia recordaría a este joven príncipe con el nombre de Pachacútec, el que transforma la tierra. Y eso nos permite entrar de lleno a la fase imperial. La etapa imperial, si tú miras bien el documento, jóvenes, la diapositiva, abarca solo a 3 gobernantes, Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. Hay 3 gobernantes en la fase imperial. ¿Ya? Esa es la etapa imperial. Es decir,
Cuando hablamos de imperio incaico, de Tahuantinsuyo, nos estamos refiriendo a la etapa que gobierna Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. Anteriores a ellos, solo era la confederación tribal. Muchas personas sé que llegan a creer que desde Manco Cápac ya existía el Tahuantinsuyo. No, no, fue todo un proceso, ¿ya? Que se inicia con Pachacútec y bueno, debería supuestamente culminar con Huayna Cápac, pero el imperio se prolonga más, que es la crisis del imperio. Aquí somos testigos de una feroz guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ¿ya? La lucha por el imperio, la crisis, que para postre, ¿no? Que para remate, se cierra con la presencia de los españoles. Ya, sigamos. Ya, vamos a ver a los Urin Cusco o Bajo Cusco. A ver, hablemos de cada uno de estos gobernantes. Brevemente, nomás. Manco Cápac es el primer gobernador. Junto con su esposa, Mama Ocllo, protagonizaron la leyenda de los hermanos Sayar, protagonizaron, en fin, una serie, ¿no? La leyenda, como no, la leyenda del Titicaca. Bueno, lo cierto es que Manco Cápac organizó a todos, eso es lo cierto. Manco Cápac los organizó, ¿ya? Él mandó a construir el famoso templo de Coricancha. Le sucede Sinchirroca, ¿ya? Este hombre tuvo que enfrentarse con los Ayllus, con las diversas aldeas que estaban en la cercanía. Bueno, se sabe que mandó a secar los pantanos que abundaban en el Cusco. Y finalmente entramos a Maita Cápac, ¿no? Él defendió el territorio inca, bueno, en fin. Ahora vayamos a la Confederación o Reino de Cusco. Bueno, ya, acá tenemos a Cápac Yupanqui. ¿No? Él es Cápac Yupanqui. Inca Roca, el primer gobernante de la dinastía Anan. ¿Ya? Él inició una serie de obras en el Cusco. Yaguarhuaca, acá tenemos. ¿Ya? Acá tenemos a Yaguarhuaca. De él, una leyenda cuenta que cuando fue secuestrado lloró sangre, lo cual asustó a sus captores quienes lo soltaron. Lo cierto es que Yaguarhuaca expandió su reino, ¿ya? Expandió su imperio. Luego tenemos a Huiracocha. Una cosa es cierta, Huiracocha no es hijo de Yaguarhuaca, ¿ya? Pero aún así asumió el trono. Él amplió los territorios del Tahuantinsuyo hacia el valle de Yucay, Calca, se construyó su propio palacio, pero luego tuvo que escapar. Fugó ante la amenaza de los chancas, ¿ya? A su muerte no deja sucesor, no llega a designar un sucesor. Bueno, el príncipe heredero que huyó con él había sido simplemente desconocido. Ahora, nos pasamos a Pachacútec, el siguiente gobernante. Luego de la rendición de su padre, tomó el poder y consiguió alianzas estratégicas. Logró expulsar a los chancas del Cusco, ¿ya? Pero bueno, la historia de este hombre es así. Su verdadero nombre es Cusiyupanqui. Logró vencer a los chancas tras una feroz lucha, hecho que fue recordado en la leyenda de los Turuaucas. Él logra vencer a los chancas en una gran victoria. Luego de vencer a los chancas, Pachacútec, el joven Pachacútec inicia la expansión de su territorio hacia todas direcciones. De hecho, de esta manera se inicia la historia del Tahuantinsuyo, ¿no? Sigamos. Vamos a ver a continuación, jóvenes, cómo se expande la expansión del territorio, ¿no? Vamos a ver. Bueno, sigamos con la obra de Pachacútec. Una de sus obras, ¿no? Pachacútec
forjó el imperio, dividió el imperio en 4 zonas. Amaro Inca Yupanqui fue el primero que Pachacútec pensó que le iba a suceder, pero digamos que no estaba a la altura. Era un gobernante pacífico, eso sí, era muy pacífico. Pero Pachacútec estaba viendo el Incahuantinsuyo en plena expansión, así que no le era útil. Ya. Bueno, Pachacútec, al darse cuenta que no estaba a la altura del cargo, lo ordenó, decidió destituirlo y nombró a su hermano Tupac Yupanqui. Y eso me lleva al siguiente gobernante, Tupac Yupanqui. Este hombre es reconocido como el Inca explorador, ¿ya? Ya que se aventuró más allá de los límites del imperio. De hecho, navegó con una imponente flota de balsas. Se le atribuye haber llegado a Oceanía. Ya, acá tenemos, chicos, la expedición marítima de Tupac Yupanqui que hizo. Se dice que llegó a las Islas de Pascua, pero muchos historiadores opinan que llegó más lejos, pero bueno. Ya logra una mayor expansión, vence a los chimúes, ¿no? Los aymaras y más pueblos. Ya, luego tenemos a Huayna Cápac. A ver, con Huayna Cápac asistimos al apogeo del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo entra en un apogeo nunca antes visto. Somete la rebelión de los chapoyas, tucumanos, huancas, huancabamba, yavaca, en fin, quiteños. Ahora, Huayna Cápac buscó su residencia principal en Tumibamba. Eso significa que dejó de lado el Cusco para mudarse a Tumibamba. Acá está, jóvenes, ¿no? La ciudad de Tumibamba. Ahora, si te preguntas por qué se quedó en Tumibamba y no regresó al Cusco, la respuesta es simple, chicos. Se cuenta que el Inca se enamoró de una princesa Cañari y dado que la muchacha no quería alejarse de sus tierras, él optó por residir en la ciudad de Tumibamba, entre Tumibamba y también en la ciudad de Quito. ¿Ya? Esa princesa Cañari le daría un hijo que tú conoces como el joven, que sería nada menos que Atahualpa. Ahora, ya. En los últimos años de su reinado de Huayna Cápac, sabemos que llegan los primeros españoles. ¿Ya? Los españoles comienzan a arribar en sus costas. La presencia de los españoles no pasó inadvertida para el Inca. Las crónicas hablan que noticias inquietantes empezaron a circular, ¿no? En su corte. Los chasquis venían trayendo noticias, cada una más asombrosa que la otra. Podemos resumirla así. Señor, le decían, hombres extraños se pasean por tus tierras. Son barbados. Viajan en unas casas grandes que flotan en el mar. Montan unos venados gigantes. Portan unos tubos que botan fuego y unos palos que cortan la carne. Visten unas pieles tan duras que nuestros dardos o flechas no pueden destruir. Estaba haciendo alusión a los españoles. Bueno, sucede que los españoles estaban en proceso de exploración de esa tierra. ¿Ya? Estaban en proceso. Pero los españoles se fueron, dejando jóvenes, ¿ya? Los españoles se fueron, dejando al Inca, dejando en el Tahuantinsuyo, bueno, algo que no esperaban. Dos enfermedades, ¿no? La broncopulmonía, bueno, en este caso que era la gripe y la viruela. Esta epidemia contagió y acabó con buena parte de la población, antes que los españoles siquiera iniciasen una aventura formalmente en esas tierras. Huayna Cápac había designado inicialmente como sucesor, aunque no lo creas, a Atahualpa. Atahualpa era su hijo favorito y Huayna Cápac lo designó como heredero. Por alguna razón que hasta el día de hoy ignoramos, solo
Se ha especulado, pero se ignora, Atahualpa rechazó la burla imperial. Así que el segundo sucesor sería Ninan Cuyuchi. Pero este muchacho estaba enfermo de viruela. Cuando su padre muere, él muere días después. Ante el vacío de poder, los aristócratas, la nobleza incaica, decide nombrar como inca a Atahuáscar, dejando de lado a Atahualpa. Atahualpa estaba en la región del Chinchaysuyo. En el Cusco, Huáscar es nombrado inca. Ahora, el problema radica en que Huáscar no confía en Atahualpa. ¿Ya? Y Atahualpa tampoco confía en Huáscar. El problema es que la momia de Huayna Cápac estaba en Tumibamba y debía ser llevado inmediatamente. Debía ser llevado inmediatamente al Cusco, porque esas eran las leyes que se dictaban en el Tahuantinsuyo. Lo normal era que Atahualpa encabezase el cortejo fúnebre y llegase al Cusco. El problema es que Atahualpa, al no confiar en su hermano, decide enviar un representante. Es decir, él no va a ir. Él no va a ir. No va a llevar la momia de su padre. ¿Ya, jóvenes? Y esto, muchachos, fue mal interpretado por estos jóvenes fue mal interpretado por Huáscar. Huáscar, bueno, al percatarse que no estaba su hermano en el cortejo, ordena ejecutar a los embajadores de Atahualpa. Comprenderás que esto ya es una declaratoria abierta de guerra, ¿no? Comprenderás que esto es una declaratoria abierta de guerra. Bueno, la guerra civil acababa de iniciar. Había iniciado la guerra civil. Bueno. Previamente, Huáscar había ordenado ejecutar a varios de sus hermanos. ¿Ya? Era, por lo que podemos especular en la actualidad, era una política común entre los incas, que a la muerte de un soberano, el nuevo gobernante ejecutase a varios de sus hermanos que pudiesen hacerle sombra en el gobierno. Parece que era una costumbre. Y que bueno, Atahualpa, simplemente sabedor de esas costumbres, no se animó a ir al Cusco, prefirió quedarse en Quito, protegido por sus tropas, por las tropas que le eran leales. Huáscar ejecuta a los emisarios de Atahualpa, y Atahualpa obviamente lo toma mal y da inicio a la guerra, al enfrentamiento. Da inicio, dando así por iniciado la guerra civil entre ambos hermanos. ¿Ya, jóvenes? Bueno. Atahualpa combatió y venció a su hermano. Por esa razón, cuando llegan los españoles consideran a Atahualpa gobernante de los incas. Pero lo cierto, jóvenes, es que Atahualpa no llegó a ser coronado inca, ¿ya? Atahualpa no llegó a ser coronado inca. Él no había sido coronado, porque para ser coronado tenía que haber ido al Cusco. Y de hecho, Atahualpa se encontraba en Cajamarca, próximo a marchar al Cusco, ¿ya? Lugar donde sus generales ya habían tomado la ciudad. Se suponía que Atahualpa esperaba llegar al Cusco, lugar donde él se coronaría inca. Sigamos, chicos. Bueno, Atahualpa, creo que tú ya sabes el final de Atahualpa, ¿no? Creo que tú ya sabes su final. Fue capturado en la plaza de Cajamarca. Atahualpa es recordado por haber ofrecido su fabuloso rescate, pagar una fortuna en oro y plata. Él pagó el rescate, pero obviamente, nunca fue liberado por los españoles. Tampoco podemos culpar a los españoles por ello. Una pregunta, jóvenes.
Si tú hubieras sido Francisco Pizarro Almagro, una vez que Atahualpa pagó su rescate, sinceramente, ¿lo liberarías? ¿Qué dicen? A ver, chicos, pónganse en lugar. Acaban de capturar a Atahualpa. Sí, profesor. ¿Lo liberarían? No, profesor. No. No, No. no es buena idea. ¿Ustedes creen que Atahualpa los hubiera dejado a los españoles salir vivos de los Andes? No. No. No, Atahualpa hubiera querido matarlos. No era prudente. Estaban en un callejón sin salida. Ellos estaban en un callejón sin salida. Bueno, lo cierto es que Atahualpa fue ejecutado, ¿ya? Murió bajo la pena del garrote. Murió bajo la pena del garrote. Bueno, vamos a ver ahora cómo es la sociedad inca. ¿Ya? Vamos a ver ahora la sociedad del Tahuantinsuyo. A ver, veamos. A ver. Bueno, estamos aquí, jóvenes, ante la pirámide social. Vamos a ver. Primero, esto es ya propiamente, esto es más sencillo acá. Estamos en una pirámide más simple. El Inca, la nobleza y el pueblo, ¿no? Esta es una pirámide más sencilla. Sabemos que la base de la población, es decir, el pueblo, principalmente son campesinos, ¿ya? La masa campesina es la base de todo. Eso lo sabemos, ¿ya? Sabemos que la masa campesina es la parte principal de la población. La jerarquización en el Tahuantinsuyo era fuerte. Había una fuerte jerarquización. ¿Ya, jóvenes? Era prácticamente imposible que alguien no, de un estrato social bajo, es decir, miembro del Ayllu, pudiese tener acceso directo a los gobernantes. Prácticamente imposible. ¿Ya? Y bueno, aquí puedes ver la jerarquía. Tú, un simple integrante del Ayllu, solo podías dirigirte a tu curaca. El curaca tenía sí acceso al Inca, ojo, pero ese acceso, si te das cuenta, es limitado. Llegas y todavía de rodillas, no puedes ni siquiera levantar la vista. ¿Ya, jóvenes? Ahora, la sociedad cusqueña está organizada según un modelo, bueno, que siguen todos los imperios, ¿no? Vamos a ver. El Ayllu. El Ayllu, jóvenes, como tú sabes, es la base de la sociedad andina. Es la base social. ¿Ya? El Ayllu es la base social del mundo andino. Ya anteriormente habíamos hablado de esto. La célula principal de la sociedad andina. Esto viene desde la época preincaica. Ahora, un Ayllu está integrado, jóvenes, por distintas familias, ¿ya? Que están unidas entre sí por una serie de vínculos. Pueden ser vínculos de sangre, o sea, parentescos, primos, ¿no? Imagínense, todo un clan, todos son parientes entre sí, primos entre sí, ¿ya? O bien podían tener todos, a realizar el mismo oficio, ocupan un territorio y todos se dedican a la misma labor, ganadería, artesanía, ¿no? O bien comparten una deidad común, puede ser un Ayllu por características religiosas, ¿ya? Lo cierto es que los Aylus no tenían un carácter territorial, o sea, sus tierras no estaban bien definidas, las tierras del Ayllu, sobre todo en la época del Incario. Durante la época del Incario, en la tierra, por si acaso, y eso, aunque bueno, eso lo vamos a ver en la parte económica, no era la tierra del Ayllu, era la tierra del Estado imperial, del Estado Inca, que les asignaban tierras. ¿Ya? Y bueno, no tuvieron muchas tierras, en realidad. Pero fue curiosa, paradójicamente, fueron con los españoles quienes les van a dar el primer reconocimiento de tierra. ¿Ya? Paradójicamente, los españoles darán un primer reconocimiento, pero luego, durante la República se les dio más reconocimientos a comunidades.
se le dio ciertos reconocimientos. Pero bueno, pero eso fue después de una larga pelea. Pero bueno, eso ya es historia republicana. La nobleza del Intahuantinsuyo, por ejemplo, está integrada por una serie de aristócratas, a los cuales los españoles apodaron como orejones. ¿Y por qué los llamaban orejones? Bueno, existía una vieja costumbre de colocarse aretes de gran tamaño, y esos, obviamente, deformaban la oreja, ¿no? Aquí tienes una imagen, ¿no? Una alegoría de cómo se veían. Los españoles, al verlos, esos aretes de oro grande, ¿y cómo lo llevaban? Los llamaban orejones. ¿Ya? Acá tenemos los aretes que llevan estos señores. ¿Ya? Ahora, estos aretes grandes, de gran tamaño, son exclusivos de la nobleza. La gente de pueblo no los lleva. Dentro de la nobleza vamos a ver a la panaca real. ¿Ya, jóvenes? Vamos a ver a la panaca real. ¿Qué es la panaca real? A ver. Empecemos diciendo lo siguiente. La panaca real es la familia del Inca. Es el ayllu del Inca. ¿Entiendes? Quiero que partan de la idea que cada Inca forma su propio ayllu, su propia panaca. Cada Inca. Ahora, obviamente, jóvenes, obviamente el Inca tiene muchas esposas. A ver, ¿cómo se forma una panaca? Número 1, el príncipe heredero, el que ha sido seleccionado para ser Inca, inmediatamente se casa, toma una esposa y así inicia la formación de su propia panaca. Tomar una esposa, luego otra y otra, y luego tendrá descendencias. A este se le irán incorporando sus hermanos que sean más leales a él, y así formará su propia familia, su propia panaca. ¿Sí, chicos? Ahora, las panacas reales funcionan, son importantes, ya que de estas familias van a salir la burocracia del imperio. Ya personas que van a trabajar y administrar el Tahuantinsuyo. ¿Sí, chicos? Recuerda, cada inca tiene su propia panaca. Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac tenían sus propias panacas. Sus propias panacas reales. Ahora, ¿qué pasaba cuando moría el inca? Obviamente esa panaca dejaba de gobernar y la misión de esta panaca era, número 1, preservar la momia del inca, o sea, el malqui. Obviamente conservaban el palacio del inca y mantenían vivo el recuerdo de los hechos de su reinado, es decir, a través de la memoria narraban todo lo que había sucedido en su reinado. ¿Ya? Todo esto, jóvenes, es razón por la cual cada inca ha tenido que construir su propio palacio. ¿Ya, chicos? Tenía que proveerse un ajuar que pasó a ser patrimonio de la panaca. Acá tenemos, jóvenes, la pirámide social inca. A ver, mis estimados alumnos, ¿quién está al mando? ¿Quién está al mando? El Inca. La realeza. La realeza, pero más adelante el Inca, ¿no? La realeza, el Inca. Luego tenemos la nobleza. Nobleza de sangre, nobleza de privilegio. Falta la nobleza advenediza, que son los curacas leales. La nobleza de sangre, ahí están las otras panacas. Las otras panacas reales. La panaca principal está en la realeza. Debajo están las otras panacas, que son la nobleza de sangre, parientes del Inca. La ñusta es la hija soltera, la paya, la hija casada, el auque, el hijo soltero, y el piwi, la esposa secundaria. ¿Ya? Zipacoya, concubinas del Inca. Recuerda que el Inca tiene esposa principal, esposas secundarias y concubinas. ¿Ya? La clase dominada están los hatun runas, es decir, la gente de pueblo, la gente común y corriente. Siguen los mitimaes o mitmas, que son los colonos. Ellos son colonos, son enviados a distintas regiones a colonizar. ¿Ya?
Debajo están los yanaconas, los servidores, la servidumbre, perpetuos del Inca. El Inca los administra. Pero un yanacona, jóvenes, no es lo más bajo en el imperio. Siempre puedes ir más abajo. Y para eso están los piñas, que son los esclavos de los cocales, de la selva. Los piñas tienen la peor suerte, realizan los peores trabajos. Y eso que no tocamos de las mujeres de los piñas. Aparte de los piñas, en su mayoría los piñas son varones, pero en caso de que sean mujeres, se les conoce como las pampairunas o mitaguarmi, mujeres de servicio. No se ha colocado aquí, pero en el no existían las llamadas mujeres de servicios. Pero bueno, eran los cargos más bajos. Acá tenemos la realeza, las labores del auqui. Recuerda que el auqui es practica el correinado. Ya. La nobleza local o provinciana. Estos jóvenes, la nobleza local o provinciana es la nobleza advenediza. Son colaboradores. Ellos entraron de manera voluntaria a la administración cusqueña. Digamos. Bueno, acá tenemos la nobleza de sangre, ya hemos hablado de ellos. ¿Ya? Son parientes del anterior Inca, o sea, miembros tienen su propia panaca. El pueblo, nuevamente, los Hatunrunas, los Mitimaes, son los colonos del estado Inca. Ahora, chicos, quiero que entiendas una característica en el Tahuantinsuyo. En el Tahuantinsuyo había poligamia y monogamia. Eso estamos hablando del matrimonio. ¿Quiénes practicaban la poligamia? La nobleza. Ellos podían tener varias esposas. Ajá. Ellos sí tenían ese derecho a tener varias esposas. Y el pueblo, no. Si eres del pueblo, monogamia. Una sola esposa. ¿Qué te parece? Esos jóvenes eran las características. ¿Ya? Un detalle más, y que para que veas el control que el Inca tenía sobre el pueblo. El pueblo no podía cambiar sus atuendos, es decir, a cada sector de la población, por así decirlo, se le asignaba un tipo de atuendo, un tipo de color que lo distinguía. De esa manera podían diferenciarlos de una región a otra. La gente en el imperio no podía cambiar su lugar de residencia. Te quedabas a vivir en un lugar y ahí te quedabas para siempre. ¿Ya, chicos? Esas eran características. ¿Ya? No tiene derecho a la educación, salvo la que se reciba en el seno de su familia, que es básicamente aprendizaje para el trabajo. ¿Ya? Ahora, cuando se incorporaba un territorio, obviamente se va a enviar, cuando un territorio era incorporado, obviamente se envían mitimaes. ¿Ya, chicos? Ahora, para facilitar, a ver, se traslada un grupo ya perfectamente, a ver, cuando se incorpora un territorio, se envía mitimaes, colonos, ¿ya? Grupos de confianza, los mitimaes de privilegio, colonos. Estos ayudarán a asegurar el control de un territorio. Luego tenemos los llanas o yanaconas, la servidumbre del Inca y de otros nobles. Dedicados a las labores, ellos están dedicados a las labores domésticas, ¿de jóvenes? Dedicados a las labores domésticas, apoyo agropecuario, son siervos de por vida. Ahora, la calidad de yanacona, mi estimado alumno, es una condición que se pasa de padre a hijo, ¿entiendes? Se pasa de padre a hijo. Ahora, no son esclavos, eso quiero que quede bien claro. No son esclavos, de hecho se les trata bien. Se les trata bien. Muchos de ellos viven en muy buenas condiciones. De hecho,
La mayoría de ellos viven en las yactas, en las ciudades del imperio, razón por la cual las ciudades rápidamente se entregaron a los españoles, dicho sea de paso. Son yanaconas, pero no tienen ayllus. Ellos no forman parte de ningún ayllu. Y eso para la mentalidad andina era importante. Para el hombre andino, en aquella época tener su ayllu era muy importante. Pero no, ellos no tenían ayllu. ¿Ya, jóvenes? Bueno. Ahora, se supone que los yanaconas son descendientes de antiguos prisioneros, ¿ya? Son descendientes. Su condición de servidumbre, no pueden abandonar los lugares, siempre se les va a asignar un lugar, ¿ya? Ahora, la presencia de yanaconas generó una confusión. Algunos autores consideran que los incas tenían esclavos. Bueno, en todo caso sí sabemos que hay esclavos, pero los yanaconas propiamente no son esclavos. Es un grupo social inferior, nada más. Y acá tenemos algunas de sus características, repito. Son segregados de su grupo familiar, liberados de las obligaciones de trabajo comunitario, desempeñan de forma vitalicia todo tipo de servicio para un señor a quien son adscritos, cuidan rebaños, haciendas, cultivan tierras patrimoniales, trabajo de índole estrictamente doméstico, en fin. Ahora, en compensación, muchos de ellos gozaron de mayor independencia y beneficios. No es lo mismo ser el yanacona de un noble de menor jerarquía a ser el yanacona de un aristócrata de alta jerarquía. No es lo mismo. En muchas ocasiones, muchos yanaconas eran premiados por su lealtad y fidelidad. Se les podía entregar tierras, personal a su servicio hacia ellos, e incluso entrega de concubinas, es decir, esposas secundarias. ¿Ya, jóvenes? Ya. Entonces, jóvenes, esas son las características de los yanaconas. Ya. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien, tomar eso como un no. Tomar eso como un no. Chicos, vamos a ver. A ver, dejamos de compartir. Dejamos de compartir y vamos directamente al libro. ¿Ya? A ver. Dejamos de compartir. A ver, vamos al libro. Un ratito que abra. Muy bien, ya abrió el libro. Ok. A ver, vamos de nuevo a compartir. Esta vez compartamos el libro. Ya está. Hemos visto la Capat Cuna, la lista real. Ah, sí, por cierto. Aquí en el libro, se aprovecha el libro para colocar el sobrenombre de cada uno de los gobernantes. Por ejemplo, Manco Cápac es denominado, su nombre significa jefe poderoso. Sinchi Roca, su nombre... Profesor, lo escucho entrecortado, es mi internet. A ver, vamos a ver. No, estamos bien acá. Voy a repetir. Manco Cápac significa jefe poderoso. Sinchi Roca, demasiado poderoso. Yoke Yupanqui, zurdo memorable. Maita Cápac, donde está el poderoso. Cápac Yupanqui, perdurable y poderoso, ¿no? O sea, todos los que terminan, en pocas palabras, todos los que terminan en oso. Lozana, Cusco, Inca Roca, ser luminoso. Yaguarhuaca significa el que llora sangre. ¿Ya? El que llora sangre. ¿Ya? Huiracocha, salvador del imperio, lo cual es algo curioso, ya que él escapó ante los chancas. Pero bueno, ese significaba su nombre.
Pachacútec significa el que transforma la tierra. Tupac Yupanqui, Resplandor. Huayna Cápac, Mozo Poderoso. Huáscar, Cadena de Oro. Y Atahualpa, bueno, que no aparece, pero el significado es guerrero valiente. Ese es el significado de los nombres del Inca. ¿Ya? La próxima semana, jóvenes, vamos a hablar de la parte económica, ¿ya? Y de la parte cultural. Pero vamos adelantándote algunas cuestiones previas, ya que en el libro aparece la parte económica. ¿Ya? Aparece la parte económica, ya que es un tema aparte. Economía es un tema aparte que tengo que desarrollar separado de sociedad. Pero te adelanto, jóvenes, te vamos así adelantando. Te cuento, los incas tenían dos principios económicos bien definidos. El principio de reciprocidad y redistribución, ¿me entiendes? Eran los principios básicos de la economía andina. Los principios de reciprocidad y redistribución. ¿Qué significa reciprocidad? Bueno, habían, por ejemplo, el Aini, la Mita, la Minca, ahí se trabajaba mucho con la reciprocidad, ¿ya? Podía ser una reciprocidad entre iguales, caso del Aini, donde todos se ayudaban, ganaban todos, o una reciprocidad asimétrica, donde se daba entre el Estado y la población, donde obviamente el que ganaba siempre era el Estado, ¿ya? Y eso era la Mita, el trabajo obligatorio que se vivía en el Tahuantinsuyo. ¿Ya? El otro punto era la redistribución. El Tahuantinsuyo, como en todo imperio, todo estado que se respete, se cobra impuestos, ¿no? Ahora, en el Tahuantinsuyo los impuestos se podían pagar, ya sea con trabajo, caso de la Mita, o en su defecto con productos, es decir, alimentos, ¿no? Alimentos, grano, o sea, las cosas, entregar parte de la cosecha era una forma de pagar impuestos, ¿ya? Era una manera de cómo se pagaban los impuestos, te entregaba parte de la cosecha, ¿ya? O, o simplemente o productos ya elaborados, es decir, cerámica, tejidos, textiles, se podía pagar de esa manera en el Tahuantinsuyo, ¿ya? Esas eran características del Tahuantinsuyo. Ahora, otras características que puedes ver en el libro son, usaban andenes, obviamente, eso para la agricultura. Conocían el control vertical de los pisos ecológicos, algo que vimos que desarrolló Tiahuanaco, los incas también lo tenían, lo desarrollaron. Eso les permitió a los incas incrementar la producción agrícola en distintas áreas. ¿Ya? Ya. Acá tenemos. Los incas utilizaron todos los recursos que ya habían usado los pueblos anteriores a ellos, ¿no? Camellones, andenes, todo lo que ellos habían utilizado. ¿Ya? Ellos van a utilizarlo. ¿Ya? Abono, instrumentos agrícolas, en fin, todo. La división de la tierra, ya chicos. Vamos a desarrollar a continuación las preguntas de la dirigida. Ya todo esto vamos a ver la próxima semana. Como te dije, el tema, hemos visto la organización social, eso hemos visto. Y no, hemos visto. Ahora sí. Vamos a desarrollar la dirigida. A ver, pregunta 1. A ver, todos a la dirigida. En el sur llegó, a ver, Río Maule. Esto llega hasta el sur. Chicos, el máxima expansión del imperio, ¿con qué inca se dio? Tupac Inca Yupanqui. Chacutec. Chacutec. No, Huayna Cápac. Con Huayna Cápac es quien se da la mayor expansión.
Es que con él ya llegamos a la parte, al máximo apogeo. Las mayores conquistas se dan con Tupac Yupanqui. Ahora, los incas cuando recaudaban impuesto, todo lo colocaban aquí, en las colcas. Los impuestos eran llevados a las colcas, ahí eran colocados, ¿entiendes? Ahí colocaban los impuestos, todo lo recaudado. ¿Ya? Con el sistema de ollas se pudo cultivar en el Tahuantinsuyo. A ver. Los tubérculos, la producción del imperio. Los topos eran parcelas de tierras que el Inca asignaba. A ver, te explico. Un topo es una parcela de tierra, ¿ya joven? Un topo es una parcela de tierra que se le asignaba a un varón o a una mujer. Bueno, en este caso a una familia. ¿Ya? En este caso al Runa y a su familia. La entrega de tierras se daba cuando nacía un integrante. Por ejemplo, chicos, tu papá y tu mamá se casan, ¿ya? Y les entregan tierras. Les van a entregar tierras, ¿ya? Y les entregan tierras. En el caso de varón, te entregan un topo. Digamos, ojo, voy a usar un término para redondear, ¿ya? Un término actual para que lo rondeen y lo comenten. Se te entrega un topo, es decir, 2 hectáreas de tierra. Si eres mujer, te entregan medio topo, ¿ya? Te entregan medio topo. Ahora, a la pregunta por qué le dan más al varón y menos a la mujer, la respuesta es sencilla. Se espera que él la trabaje y no ella. ¿Ya? Se espera que él trabaje la tierra, no ella. Ya. Esa es una característica del Tahuantinsuyo. Esa es una característica. Ya. Se encargan en organizar los ayllus. ¿Ya, chicos? Ahora, se encargan de hacer los ayllus, el trabajo. Es el curaca. Muy bien, el curaca, excelente. Los ayllus, comunidad es la reunión de familias, ¿ya? Comparten varios vínculos, pero no compartían. Obviamente no existía la propiedad privada, no podían vender la tierra. Los mitimaes, son los mitimaes son los colonos, Hatunrunas colonizadores. Y los yanaconas, bueno, son los sirvientes, ¿no? Son los sirvientes del Inca. En la sociedad inca, los piñas, bueno, es el escalafón más bajo. Guerreros no, encargados integrantes no. Bueno, debido a que son esclavos, se asume que son prisioneros de guerra. Bien, chicos, ahora sí. Bien, el temático se va a habilitar el temático, bueno, el temático se va a habilitar. Chicos, mejor les habilito ahora el temático. Ya mis, hasta aquí llegamos. Vamos a habilitar ahora el temático. ¿Alguna pregunta? Ya, voy a habilitarles el temático, ya chicos. Mis, gracias. Ya chicos, está habilitado el temático. Tú mismo eres. Mis, ya está habilitado el temático, Mis.
Profe, A ver, ¿sí alumno? ¿me puede reiniciar el temático? A ver, por favor, apellidos. Apellido. Quevedo. Ok, joven Quevedo. Un segundo. Ya. A ver, a ver. Acá estamos. A ver, vamos a ver. Quevedo, Quevedo, joven. Ya está. Profesor, que terminan, pueden salir. Ok, pueden salir. Ya está Quevedo. Reiniciado. Ya, profe, gracias. Profe, Sí, joven. ¿me puede reiniciar el temático, por favor? Apellido que no Chiri, te... Chiri. Chiri. Chiri, Chiri. Vamos a ver, joven Chiri. Chiroque. Chiri, aquí está. ¿Listo? Ya está, ya. Ya está, joven Chiroque. Chiri, perdón.
A ver, chicos, ¿todo bien? Ya, chicos, damos por terminado la clase entonces, jóvenes. ¿Ya? Fue un gusto, los veo la siguiente semana. Profesor, ¿hasta qué hora se puede enviar? Bueno, les queda 8 minutos. No, 6 minutos quedan. Ya, chicos, fue un gusto. Nos vemos.